Te amo, Rey. Te amo, Dios. Gracias, Jesús. Bueno, que Dios los bendiga entonces en esta noche. Vamos a compartir una palabra que choca un poquito de entrada, pero es maravillosa, porque realmente nos hace recapacitar y pensar un poquitito en nuestras actitudes. El título es Cristianos corruptos. ¿Alguno pensó alguna vez en que pueden haber cristianos corruptos? Media fea la palabra, ¿no? Cristianos corruptos. Pero todos pasamos por momentos en que nos volvemos cristianos corruptos. Y vamos a verlo a través de la palabra de Dios en esta noche. ¿Sabe lo que es corrupción? ¿Saben lo que es corrupción? ¿Se preguntaron alguna vez qué es corrupción, Rebeca? ¿Cómo? Corregir algo. ¿Qué es corrupción, Edu? Hermano, ¿qué es corrupción? Algo que no está bien. Sí, para nosotros los seres humanos corrupción se puede definir de distintas formas. Un drogadicto es un corrupto porque está corrompiendo algo. Corrupción viene de corromper. Está corrompiendo su propio cuerpo. Ahí hay corrupción. Un alcohólico es un corrupto porque está corrompiendo su propio cuerpo. Un político que hace malversación de fondos, o cualquier persona que tenga un título o una responsabilidad, un cargo que defender y cuidar, y hace, por ejemplo, malversación de fondos, es un corrupto porque está corrompiendo algo que no debe ser así. La definición de Dios es mucho más amplia de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos con nuestros ojos. Rebeca, por favor, me baja un poquito la música. Nosotros vemos con los ojos humanos y le damos un significado terrenal a la corrupción, pero Dios ve un poco más profundo todas estas cosas. Es un cambio sólido y bueno. Para lo que Dios ve es de un cambio sólido y bueno en algo podrido y decadente, en algo que totalmente pasa a producirle náuseas o asco a una persona. En el caso de Dios, para los ojos de Dios, a Dios le repugna la corrupción. Mientras Moisés, ustedes habrán leído, pero vamos a leer ahora. Moisés fue llamado por Dios a subir al monte porque Dios quería hablar con él, porque Dios tenía planes para el pueblo de Israel. Dios tenía proyectos y quería hablar con el líder. Es lógico.
En este tiempo, cuando vemos organizaciones, cuando hay alguien que tiene que tomar una decisión, se le llama líder para tratar temas de la evolución de esa empresa o lo que fuere. Y Dios había llamado a Moisés allí a la parte alta, en el monte, donde Dios descendía, donde Dios hablaba con aquellos que él quería hablar, y Moisés era su siervo. Y Moisés fue llamado por Dios para encontrarse con Dios y charlar allí arriba y presentar proyectos de parte de Dios para con Israel. Y Moisés se va hasta el monte, sube al monte y deja al pueblo en la parte de abajo. Y mientras estaba allí en el monte, hablando con Dios, no fue cuestión de media hora, ni de una hora, ni de 5 horas. Fueron 40 días y 40 noches de charla con Dios. Dios, dice su palabra, que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Para Dios no existe el tiempo. Dios es eterno. Dios ve que el sol sale y entra o que la tierra gira para nosotros, pero para Él eso no tiene significado. No tiene limitaciones para Dios. Entonces, pasar con Dios en la presencia de Dios, nosotros podemos decir, nos duele la rodilla de estar arrodillados 2 horas, 1 hora, pero para Dios, Dios nos mira con compasión porque sabe lo que es pasar 2 horas, porque Él conoce al ser humano, porque para eso Él vino en el cuerpo de su propio Hijo a vivir nuestra propia carne, vivir una carne como esta y darse cuenta de lo que es el sufrimiento. Por eso Él sabe lo que pasa por nuestro cuerpo, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras amarguras, nuestros llantos, nuestras lágrimas. Él conoce, porque Jesús vino, habitó en un cuerpo como este, y lloró, sufrió, tuvo compasión. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que Jesús las vivió y hizo en esta tierra. Entonces por eso le entiende. Pero Moisés estaba allí en la presencia de Dios, y para cuando una persona entra en el Espíritu y comienza a vivir tiempos delante de la presencia de Dios, es tan maravilloso, porque más de uno de ustedes habrán estado en algún momento orando mucho y se habrán dado cuenta que cuando se entra en el Espíritu es como que el tiempo desaparece. Y Moisés ha pasado así, ha estado 40 días y 40 noches con Dios en su presencia. Entonces para Moisés no había ningún apuro para volver a la parte baja, al llano, porque él estaba con Dios. Para Dios tampoco, porque Dios no tiene tiempo. No le preocupa el tiempo. Entonces, mientras Moisés estaba en el monte con Dios, los israelitas se corrompieron y comenzaron a construir un becerro de oro. Dice que después de haber construido aquel becerro de oro, dice que bailaron, comieron, que si hubiera droga se habrían drogado también, comieron, bebieron, borrar más, y se llenaron de comida y danzaban alrededor de aquel becerro de oro. Y vamos a leer allí en Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32. Gracias, Jesús, por tu presencia en este lugar. Éxodo capítulo 32. Aleluya. Verso 7. Dice así: y Dios dijo a Moisés: anda, desciende,
porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha corrompido. ¿Entienden? Continuó diciendo: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora, pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consumiré. Pero de ti yo haré una nación grande. Dice el versículo 9 y 10. Entonces, ¿qué habrá hecho este pueblo para airarlo tanto a Dios? ¿Sería la borrachera? ¿Sería el baile? ¿Qué fue lo que causó náuseas a Dios? ¿Sabe qué fue? ¿Sabe qué fue lo que lo airó a Dios, que lo puso con los nervios de punta, con la bronca que solo un Dios puede tener de ver lo que ha hecho ese pueblo? Fue la desconfianza. El desconfiar de Dios es lo peor que hay para Dios. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese versículo tiene una profundidad que nadie puede imaginar. Muchas veces no logramos ver la profundidad de ese versículo. Es necesario que tengamos fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Quién puede vivir de esa manera? ¿Quién puede vivir con una certeza de algo que no se ve? Para Dios eso es lo que agrada. Eso es lo que le agrada al corazón de Dios. Es creerle a Dios por más que no estemos viendo lo que estamos esperando. Desconfiar de Dios hace con que Dios se ponga triste y enojado. Entonces vemos a través de estos versículos que lo que airó a Dios fue la desconfianza de aquel pueblo. Porque aquel pueblo estaba allí esperando a Moisés y esperando la respuesta de Dios que venía. Pero llegó un momento que aquel pueblo empezó a desconfiar de Dios. No, se fue Moisés, no va a venir más. Nos dejó a todos aquí abajo, se fue con Dios al cielo y se habrá quedado por allá, no va a venir más, no va a dejar solo. Y Dios, otro, que nos prometió tantas cosas y mira cómo nos deja. Hagamos un becerro de oro y adorémoslo. Debemos de tener a alguien a quien adorar. Empezaron a desconfiar de Dios y a creer en sus propias manos o en sus propias posibilidades de tener a algo o a alguien para adorar. Entonces, semanas atrás, vemos a través de la Biblia que Dios había librado de las garras del faraón a todo este pueblo. El faraón se había adueñado de sus propias vidas. Lo tenía aprisionado. Eran esclavos de Egipto. Y el faraón les castigaba. Y le daba la comida que quería. Le hacía trabajar. Los torturaba. Y sin embargo, Dios, con todo el poder, los sacó de las garras de faraón. Pero ahora el pueblo estaba desconfiando de Dios. Entonces, nosotros en esta noche tenemos que tomar estos pasajes bíblicos para empezar a aprender a vivir en este tiempo. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de vivir en un tiempo donde Dios cada día se muestra con misericordia. Jamás, hermanos, Dios se aleja de nosotros. Pero tenemos que aprender a no desconfiar de Dios. Hay tantas cosas que Dios nos ha prometido y que muchas veces nos ponemos a pensar, ¿será que aún me va a dar lo que me prometió? Empezamos a desconfiar de Dios. Empezamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros. No nos acordamos de las cosas buenas que Dios hizo en nuestras vidas.
Allí en el Mar Rojo Dios había abierto el mar. Allí, cuando Dios hizo cosas maravillosas con el pueblo le hizo canciones a Dios y empezó a adorarle y a cantarle a Dios. Pero ahora, por 40 días, comenzaron a desconfiar de Dios. Ahora ellos estaban desconfiados del Dios que le había dado tanto en la vida. Les había salvado. Hoy podemos ser culpables, hermanos, de corrupción. Nosotros como cristianos en este tiempo también podemos ser cristianos corruptos, que corrompemos lo que Dios ha construido en nuestras vidas. Dios ha planeado cosas maravillosas para nosotros, pero hoy estamos corrompiendo nuestra mente, corrompiendo nuestras actitudes, porque pensamos que con nuestras manos podemos hacer lo que Dios no ha hecho aún por nosotros. Nos apresuramos para tener lo que queremos, cuando que Dios tiene un plan y un proyecto y un tiempo para cada cosa. Vamos a ver lo que es corrupción. Número 1. Corrupción es desconfiar de Dios por la demora. Es el primer motivo de la palabra corrupción. Vamos a leer Éxodo 32, versículo 1. Éxodo 32, versículo 1. Dice así: al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Empezaron a desconfiar. Ellos ignoraban, hermanos, que todo el cielo, todos los ángeles estuvieron en movimiento durante 40 días, trabajando arduamente, haciendo maravillas y planes para el futuro de ese pueblo. Ellos desconocían que mientras Dios estaba reunido con su siervo, había ejércitos celestiales que estaban obrando y trabajando para que Israel pudiera ser victorioso más adelante. ¿Y cuántas veces nosotros se tarda la promesa de Dios? Se tarda los cumplimientos que Dios ha prometido para nuestras vidas. Y muchas veces comenzamos a pensar: ¿será? ¿Qué habrá pasado? ¿Dios se habrá olvidado? Pero sin embargo hay momentos en que hay un ejército de ángeles que está trabajando a favor tuyo. Hay un ejército de ángeles que está obrando para que tu vida sea victoriosa, para que tu futuro sea de victoria. Pero muchas veces nos apresuramos y empezamos a dudar de Dios. Hace un tiempo atrás me entregaron una profecía y me dijeron que iría a Venezuela a predicar. Y yo cada día de mi vida pienso y creo que voy a ir a Venezuela. ¿Cuál es el tiempo? No sé. Dios tiene un tiempo. Dios te puede dar la promesa hoy y cumplirte dentro de 20 años. Para eso Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. No solo sé que voy a ir a Venezuela, sino que voy a ir a distintas partes del mundo. No me cabe la menor duda. Pero Venezuela es la promesa de Dios. Hay una promesa que Él mandó a un siervo suyo a decirme a mí que yo me iría a Venezuela. No me agrada mucho el ir a Venezuela porque no me parece un gran país. Pero Dios me prometió eso y lo va a cumplir. Yo tengo la certeza que va a suceder. Y cada que recuerdo eso, digo: Señor, ¿cuándo será el tiempo? Es su promesa, iré a aquel lugar porque Él prometió. No por eso empezaré a dudar, porque hace ya mucho tiempo que me dijeron eso. No por eso empezaré a decir: no, me voy a ir a predicar ahora a otro lado, a la otra punta. Y me empiezo a dirigir por mi propia voluntad donde yo quiero.
Recordemos el tabernáculo. Mientras Dios estaba pensando en las necesidades del pueblo, ellos estaban allí clamando, diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Se acuerdan? En el tabernáculo. ¿Dónde está Dios? Decían. ¿Dónde está su dirección? No encontramos dirección, no tenemos hacia dónde ir, porque Dios ha desaparecido de delante de nosotros. ¿Dónde está su fidelidad?, preguntaban. Nos ha abandonado, nos ha dejado Dios. Hay solamente silencio, porque oraban y no se escuchaba la voz de Dios. ¿Qué clase de Dios es este que me deja sin palabras? 40 días sin dar señales de vida. Allá Moisés con Jehová. Quizás lo que estoy haciendo no es de Dios. Entonces voy a cerrar estas puertas y voy a dejar de gastar dinero en alquileres y en luz y otros gastos, porque esto es de la carne. Y empezamos a dudar, y empezamos a decir: Dios no me habrá llamado a este ministerio, Dios no me habrá dado esto. Y empiezo a dudar y abandono, y todos los proyectos de Dios para con mi vida cae por tierra, se deshacen, se esfuman. Creer en Dios hasta las últimas consecuencias trae recompensa. Dice: si en lo poco me fuere fiel, sobre mucho te pondré. En lo poco, diciendo, en la más mínima desesperanza, que creas en mí, yo te pondré sobre todas las grandes cosas que te he propuesto y que he dicho que te haría o te daría. Y así ellos olvidaron todo lo que Dios hizo por ellos. Las plagas enviadas a Egipto, recordarán ustedes las 10 plagas. Los milagros del Mar Rojo, las aguas endulzadas en Mara, el maná traído por los ángeles, los calzados que no se le quedaban viejos, las ropas que no se le quedaban viejos. Vieron muchísimas veces la mano y el poder de Dios en sus vidas, pero ahora estaban dudando por 40 días. ¿Cuántas veces nosotros, no es ni siquiera 40, 5 días que Dios se atrasa, ya empezamos a dudar? Estamos volviéndonos cristianos corruptos. Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Eso está en Éxodo 32:2. Les pidió todos los oros que tenían, todos los aros que tenían, todos los anillos, todas las pulseras de oro y plata, para poder hacer un becerro de oro. Casi puedo oír la euforia de aquel pueblo gritando: ¡por fin! ¡Tenemos un Dios! ¡Tenemos a alguien a quien adorar! Y empezaron a beber, y empezaron a comer, y empezaron a danzar, y quedarse contentos delante de aquel becerro de oro. Qué triste, hermano. Qué triste, hermana, que nosotros nos aferremos a cosas de esta tierra, diciendo: en el Evangelio no he logrado lo que estoy logrando ahora, con mi trabajo, con el esfuerzo que estoy haciendo de mis manos, con las ganas que le estoy poniendo, estoy venciendo más que en el camino del Señor. Qué triste que digamos o pensemos de esa manera. Esa gente estaba eufórica, adorando un becerro de oro hecho con oro y plata que Dios mismo le había hecho al pueblo de Egipto darle y entregarle a ellos para que no salgan con las manos vacías. Dios los obligó a ellos, a los egipcios, a entregarle todas sus riquezas para que ellos salgan de aquel pueblo con todas las riquezas del pueblo
de Egipto. Y ahora eran despojados. Todas sus riquezas se entregaron para que se haga este becerro de oro. Pero esto es lo que le pasa a los que desconfían de Dios, hermanos. Cuando desconfiamos de Dios, viene el diablo y nos saca toda la riqueza y pone un becerro de oro para que lo adoremos. ¿Cuánta gente vemos en este mundo? Detrás de algún proyecto, algún pensamiento, algún deseo que cree que puede ser la salida o la solución para su vida. Dios le quita todas las riquezas y ellos están detrás de ese objetivo y van, y van, y van. Y resulta ser que miramos y Dios le ha dado riquezas y esas riquezas han invertido en esas cosas terrenales y el diablo los tiene subyugado en un proyecto, en una cosa que lo único que los hace perder. Esta gente había entregado todas sus riquezas, las riquezas que Dios mismo le había dado. No busques la ira de Dios, hermano, hermana, por desconfiar de Él. Él está. Él va a cumplir lo que te prometió. Él te va a dar. En vez de venir a Él, nos vamos al pastor. En vez de venir a Él, llamamos por teléfono y tratamos de conseguir una solución a través de un teléfono o una solución a través del consejo del pastor. Cuando que tenemos que venir a Dios. Él es el único que puede darnos la salida a todos nuestros proyectos, deseos y planes para nuestras vidas. Olvidamos las promesas que Él nos dio en nuestra cámara secreta cuando nos hemos arrodillado a hablar con Él y Él nos prometió cosas. ¿Cuántas veces dije, Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Cuántas veces lo he dicho en este lugar? ¿Y cuántas veces hemos desconfiado de que Dios esté con nosotros? Sin embargo, si Él nos prometió, los cumplirá. Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Ponemos mala cara acusando a Dios de abandono. Finalmente lloramos con gran cara de víctimas y decimos, estamos siendo subyugados, pero somos nosotros los culpables de la corrupción. No ignoremos, hermanos, la fidelidad de nuestro Padre. Dios lo que promete cumple. Miren lo que dice, y esto los leo así nomás, no lo busquen. Éxodo 20, 22 al 24, y le parafraseo así por arriba. Dice, os he hablado desde el cielo. Después lo lee en su casa, en Éxodo 20, 22 al 24. Dice, os he hablado desde el cielo. Dios está diciendo, os he hablado desde el cielo. En todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Ustedes creen que Dios puede decir eso y olvidarse que dijo eso? ¿Ustedes creen que Dios puede prometer eso y decir, retiro mi promesa? Ha prometido y cumplirá. Os he hablado desde el cielo, dice. No nos habló el presidente Barack Obama. No nos habló el gobernador Cross. Nos habló Dios desde el cielo. Os he hablado desde el cielo, en todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¡Qué maravilla! Isaías 49, 15 y 16 al 16 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Ustedes creen que una madre puede olvidarse del hijo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es imposible, a pesar que hay algunas por allí. Pero si hay algunas por allí, sigue diciendo este versículo, aunque ella la olvide, esas algunas por allí que han dejado a sus hijos en los basureros, aunque ella la olvide, dice, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Qué
Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla tener un Dios de esa clase. Ese es mi Dios. ¿Cuánto lo arrebatan? ¿Y cuánto le dan un aplauso? ¿Y cuántos dicen, ese es mi Dios? ¿Cuántos dicen, ese es mi Dios? Ese es mi Dios. Yo nunca me olvidaré de ti, dice. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios nos tiene esculpido en la palma de su mano. Cada noche cuando oro, le recuerdo, Señor, mi familia está en la palma de tu mano. Por lo tanto, yo tengo la certeza que nadie los tocará, porque tú los guardas y tú los proteges. Porque dice tu palabra que los que tienes en tus manos nadie lo puede arrebatar. Dice, pero Israel contestó, ahí en el Salmos 10, verso 11, dice, Dios lo olvida. Eso decía el pueblo de Israel. Fíjese cómo pensaba un pueblo ingrato con todo lo que Dios había hecho. Dice, Dios lo olvida, cubre su rostro, nunca ve nada. Fíjese cómo piensa aquel que no conoce a Dios. También en Isaías 49, 14 dice, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Jamás Dios se olvida de su creación. Dios es bueno, Dios es misericordia. Todo lo que promete cumple. Creamos, porque Dios está aquí y ha venido para cumplir todo lo que te ha prometido. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a ti, Jesús. Ando aprendiendo a predicar cortito para que no se duerman. Hago mensajes cortitos ahora para que no se duerman. Gracias, Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Espíritu Santo de Dios. Y aquí en este lugar está tu presencia, Señor. Nada podemos hacer sin ti. ¿De qué nos sirve desconfiar de un Dios como tú, si con nuestras manos jamás podremos hacer lo que tú haces? Únicamente con el pensamiento y con los deseos de tu corazón de bendecir tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias porque tus promesas son verdaderas y siempre se cumplen. Señor, aunque nuestras madres pudieran en algún momento olvidarse de nosotros, tú jamás te olvidarás de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias porque no viniste a morir en una cruz del Calvario para ahora dejarme tirado. No viniste a morir en una cruz del Calvario para incumplir lo que prometiste. Yo sé que lo harás, Señor. Gracias te damos en esta noche. Estamos muy próximos al aniversario de un año más, Señor, de tu santo nombre sobre esta tierra. Cuán privilegiados somos desde el día que naciste en un pesebre. Te adoramos porque tú eres digno de que toda rodilla se doble delante de ti. Por eso en esta noche te decimos gracias. Gracias por tu presencia, Jesús. Gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga en esta noche. Y bueno, nos estamos viendo sábado, los que vienen sábado, y viernes los que van a Candelaria. No sé si va a haber alguno que pueda ir, que vaya. Que Dios los bendiga. Fuerte el aplauso.